Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Un vídeo en este caso dentro de la serie Obras Ignotas, que es esa serie en la que hablamos de textos que están bastante poco leídos en la actualidad, bastante poco estudiados por la crítica, pese a que quizá en su momento sí tuviesen éxito. En algunos casos también son obras que no tuvieron éxito ni reconocimiento tampoco en su momento, y de las que hablamos para sacarlas un poco del olvido y para animar a quienes pueden estar ahí fuera viéndonos y escuchándonos a buscar esta obra en particular y leerla y recuperarla un poco del olvido. En este caso vamos a hablar de una escritora española, de una escritora gallega muy importante, como es Rosalía de Castro, una de las figuras más importantes de la literatura gallega en el siglo XIX, dentro de lo que se llamó el Rexurdimento o el Renacimiento de la literatura gallega en ese siglo. Llevaba la literatura gallega teniendo muy pocas expresiones literarias desde su época de esplendor galaico-portugués en la época medieval y el siglo XIX, pero dentro de ese siglo XIX, Rosalía de Castro es una de las escritoras que más hicieron por la utilización y la popularización de la lengua gallega como vehículo literario. De hecho, Rosalía de Castro es una escritora a la que se ha entronizado como figura máxima de la literatura gallega y sobre todo de la poesía, en base particularmente a sus poemarios en gallego, que son dos: Cantares Gallegos, de 1863, y Follas Novas, que se escribió entre 1869 y 1870, pero que no se publicaría hasta 1880. Estos dos libros, Cantares Gallegos y Follas Novas, o en español Hojas Nuevas, además de su importancia lingüística, porque utilizan por primera vez en mucho tiempo la lengua gallega como vehículo de creación poética y de creación literaria, hablan además de temas como la emigración, la tristeza reflejada en la naturaleza, las tradiciones folclóricas gallegas, generalmente desde una época, desde una óptica tardo-romántica y en algunos casos bastante idealista, como suele ser el caso dentro de la obra de cualquier escritor que se pueda encuadrar dentro del romanticismo, tanto en España como en Alemania, como en Inglaterra, como en cualquier otra parte del mundo. Rosalía de Castro además también refleja en su obra poética, por ejemplo, la situación difícil de los labriegos en el campo gallego, y también, y esto es importante para gran parte del reconocimiento que ha tenido Rosalía de Castro, sobre todo en la época actual, refleja su obra en sus versos también la situación de las mujeres en la Galicia contemporánea a ella en el siglo XIX, con lo cual muchas personas, por supuesto, muchos críticos hablan de Rosalía de Castro ya no solamente como una precursora de este resurgimiento de la literatura gallega, sino también como una precursora dentro del feminismo o del protofeminismo, porque obviamente no podemos hablar del feminismo de la misma manera en el siglo XIX que lo que es o se ha convertido en el siglo XXI. Como ha tenido tanta importancia la obra poética rosaliana en gallego, se tienden a olvidar en muchas ocasiones pues sus obras en español, que también las escribió y son importantes. Por ejemplo, En las orillas del Sar es un poemario que Rosalía escribió en español, y estas obras en general son poco leídas en Galicia, quizá por haber estado escritas en español, pero en general también los críticos de la literatura española han considerado la obra de Rosalía como una obra menor dentro de la literatura española, no comparable a otras figuras femeninas de su época, como pueden ser la condesa Emilia Pardo Bazán. No nos interesa en este caso hablar de la poesía de Rosalía de Castro, no vamos tampoco a impugnar de ninguna manera este lugar preeminente que tiene Rosalía dentro de la literatura gallega como precursora en el siglo XIX, sino que vamos a hablar de su obra
narrativa. Vamos a hablar de sus novelas, todas ellas escritas en lengua española y en general muy olvidadas por la crítica a lo largo de las décadas y también en la actualidad. Las novelas que escribió Rosalía de Castro en español son fundamentalmente 5. Para empezar tenemos La hija del mar, de 1859, que suele destacarse, si es que se habla de ella en algún momento, sobre todo por el prólogo, en el que aborda la personalidad que tenía, o que la propia Rosalía anunciaba que tenía como escritora femenina en su tiempo. Desde ese punto de vista se suele hablar sobre todo de esta novela y sobre todo de su prólogo, y se suele señalar también la influencia de las hermanas Bronte, sobre todo de la obra Wuthering Heights o Cumbres Borrascosas de Charlotte Bronte, en esta obra que está ambientada en una pequeña aldea, en un pequeño pueblo pesquero gallego. Después tenemos en 1861, 2 años después, la novela Flavio, que es una novela sobre todo amorosa y de evidente sabor romántico, en la que se habla sobre todo del tema del desengaño amoroso. Después, en 1867, tenemos El caballero de las botas azules, que es sin duda la novela más celebrada de Rosalía por parte de la crítica. Tiene unos toques de fantasía que son bastante innovadores en el momento, y es una obra de la que sí se pueden encontrar algunos artículos pues tanto en internet como en publicaciones más tradicionales en papel. Después, en el año 1866, tenemos la obra Ruinas, que tiene que ver con 3 personajes procedentes de los márgenes de la sociedad y cómo esos personajes se van sobreponiendo a su situación dentro de la sociedad. Y finalmente, en el año 1881, tenemos la última novela de Rosalía de Castro, que la tengo aquí, en una edición que no es excelente, no es una edición bastante normal que tiene el texto y nada más. La obra se titula El primer loco. Esta es la edición que he utilizado para leerla, y de esta obra vamos a hablar hoy en este vídeo un poco más pormenorizadamente. Y además es una obra que se puede encontrar también, por ejemplo, en las obras completas de Rosalía de Castro, editadas por la Biblioteca Castro, por ejemplo. Esa es una buena edición para acercarse a estas novelas de Rosalía de Castro, y también a esta que está aquí, que es El primer loco. Como digo, es la última novela de Rosalía en la que regresa ya a territorios del romanticismo por los que ya había transitado anteriormente, pero atenuados por la presencia de un personaje que, como veremos, va a representar la voz de la razón. Vamos a hablar en unos momentos de esta novela en este vídeo, pero antes vamos a hablar también brevemente de algunas notas biográficas acerca de la autora de Rosalía de Castro, que nació en Santiago de Compostela en 1837. Hay bastante misterio en algunos casos en lo referente a los primeros años de su vida, porque fue hija de madre soltera. Su tía paterna se ocupó de ella hasta que su madre volvió a entrar en su vida, y con ella, con su madre, viviría a partir de 1850 en Santiago de Compostela. Allí, en Santiago de Compostela, va a recibir una educación nada despreciable para una joven de su época. Es decir, Rosalía de Castro tuvo acceso a una educación, lo cual sería muy importante, por supuesto, a la hora de escoger un quehacer literario, un quehacer creativo posteriormente en su vida. Vivió además unos años bastante felices en esta época de mediados del siglo XIX en Santiago de Compostela, hasta que en 1856 su familia se traslada a Madrid, donde precisamente Rosalía va a empezar a escribir, y donde se casaría también con el intelectual Manuel Murguía en 1858. Murguía, por supuesto, es una de las figuras más importantes dentro del nacionalismo gallego de la época, un nacionalismo siempre
amparado como prácticamente todos los nacionalismos en un idealismo y en un romanticismo de hechura alemana, Murguía sería una persona importante, por supuesto, dentro de la vida de Rosalía de Castro, no solamente porque fuese su esposo, sino porque, a pesar de los muchos rumores e incluso indicios de las dificultades matrimoniales que ambos tuvieron, lo que sí es cierto es que Manuel Murguía era una persona importante, una figura muy importante dentro de la intelectualidad gallega y española, y sería alguien que apoyaría siempre la actividad literaria de Rosalía de Castro. La pareja, Manuel Murguía y Rosalía de Castro, tuvo varios hijos y se mudaría en innumerables ocasiones por razones sobre todo profesionales, pero acabaría asentándose en Galicia. Rosalía de Castro, en cierto momento de su vida, viviría las últimas décadas de su vida en Galicia, donde además de sufrir constantes problemas de salud, en algunos casos también problemas de tipo psicológico, acabaría falleciendo en la pequeña ciudad de Padrón en el año 1885 con solamente 48 años. Pasemos a la novela, porque realmente lo que nos interesa aquí es hablar de esta novela que ya he enseñado anteriormente, que se titula El primer loco y que está muy olvidada. Desde luego es una obra que sí se puede clasificar como ignota y que funciona perfectamente para ser tratada en esta serie de vídeos dentro de este canal de YouTube, esta serie de vídeos sobre obras ignotas. Ya dije anteriormente que es la última novela de Rosalía de Castro, bastante más breve, por cierto, que las anteriores. La crítica ha visto en esta obra un regreso de Rosalía al romanticismo más exacerbado de sus primeras obras y también de sus obras poéticas. Es una obra que se acerca en muchos casos a la prosa poética, este primer loco, pero a mí me parece que ese romanticismo irracional que se puede ver en el personaje de Luis, que es el narrador de esta historia, está atenuado, este romanticismo irracional de Luis, por el personaje de su interlocutor, Pedro, su amigo, que está escuchando esta historia que le cuenta Luis, y que es mucho más racionalista este Pedro que su amigo Luis. Por tanto, tenemos ahí un contrapeso al irracionalismo de Luis por parte del racionalismo de Pedro. Es una novela, El primer loco, muy poco estudiada por la crítica, escasamente leída. Hoy en día tenemos un artículo que he tenido la ocasión de leer, que se puede encontrar además en internet, de Alba del Pozo, una profesora de la Universidad de Birmingham en el Reino Unido, no en Alabama, sino en el Reino Unido. Alba del Pozo se acerca a esta novela acertadamente, creo yo, desde el punto de vista del estudio de la locura como caso clínico, pero la verdad es que poco más existe desde un punto de vista crítico y valioso sobre esta obra, El primer loco, de Rosalía de Castro. La novela nos presenta la malograda historia de amor de Luis, que se enamora de Berenice, una joven descrita por Luis de una forma enormemente idealizada, como la mayor parte de las cosas, por cierto, que describe Luis en esta novela. El nombre de Berenice o Bernice ya nos lleva a la influencia de Edgar Allan Poe. Está claro que Rosalía de Castro tenía que conocer la historia Bernice de Edgar Allan Poe, porque hay algunos elementos de esa historia que aparecen aquí en la novela también. Hay una relación intertextual muy evidente entre El primer loco y el cuento Berenice, el cuento macabro, el cuento gótico del estadounidense Edgar Allan Poe. Berenice accede en principio a la relación amorosa con Luis, pero acabará cansándose de él y abandonándolo por un neoyorquino rico con el que se va a casar y además se va a ir
de Galicia. Esta obra está ambientada en Galicia, específicamente en la localidad de Conjo o Conxo en gallego, localidad que por cierto conocía Rosalía de Castro. Luis, por supuesto, cuando es abandonado por Berenice, va a experimentar entonces una verdadera obsesión con la figura de Berenice. Cuando se encuentra con Esmeralda de manera absolutamente fortuita, Esmeralda es otra joven que se va a enamorar de él. Cuando se encuentra con ella, Luis va a desdeñarla de la misma manera que Berenice lo hizo con él. Va a abandonar Luis a Esmeralda e incluso veremos que va a llevarla a la muerte, posiblemente a través del suicidio, aunque esto es algo que no queda demasiado claro en la novela. No está claro si Esmeralda, por el desdén de Luis, se quita la vida o si pues simplemente muere de amor de una manera también muy romántica. Por supuesto, esta historia la conocemos a través de la narración del propio Luis, que durante un paseo por el bosque cerca del convento de Conjo, donde tuvieron lugar estos sucesos, le cuenta la historia a su amigo Pedro. La novela está estructurada así, en forma de diálogo, con Pedro interrumpiendo a veces la narración, con comentarios y con preguntas. Accedemos también a veces incluso a los pensamientos más íntimos de Pedro, que nos ofrecen información muy importante y muy valiosa acerca de la propia historia y los propios personajes de los que habla Luis. Tenemos, como decimos, por tanto, a Luis, un personaje muy idealista que se contrapone al personaje de Pedro, que es mucho más racionalista a lo largo de este diálogo que ambos mantienen. Luis es un personaje que no es capaz de hacerse compatible con la realidad que lo rodea y tampoco es capaz de hacerse compatible con la sociedad en la que vive. Lo que trata de hacer es adaptar la realidad a sus deseos más íntimos y no es capaz de ver los hechos tal y como son. Por ejemplo, hay varios ejemplos de esto, pero uno muy evidente es la idea muy equivocada de Berenice que tiene Luis y que contrasta con la descripción que de ella nos ofrece Pedro. Hemos asistido primero a la descripción de Berenice por parte de Luis, pero después accedemos, justamente después de esta descripción muy idealista de Luis, accedemos a los pensamientos de Pedro, que no se atreve a decirle esto a Luis, pero nosotros sí tenemos acceso a esos pensamientos, donde Pedro describe desde su punto de vista cómo realmente cree que es Berenice, y no tiene nada que ver con la idealización de Luis. Dice en la página 44 y 45 de esta edición el personaje de Pedro: verdad es que a esta clase de víctimas, se refiere a Luis, les queda siempre el consuelo de ignorar, como los beodos, el mísero estado a que se encuentran reducidos, mientras la amorosa embriaguez perturba su razón. Entonces está claro que el irracionalismo de Luis es perfectamente bien percibido por su interlocutor y amigo Pedro. Después sigue diciendo Pedro: ¿qué cosas maravillosas no cuenta este desventurado de una criatura seca de corazón, como quien ha nacido sin él, pagada de su hermosura y del lujo que la rodea, y coqueta como las que solo entienden de sacrificar en aras de su vanidad, insaciable como los ídolos en cuyas profundas bocas iban los fieles a depositar sus ofrendas una tras otra víctima? Es imposible que semejante mujer haya podido comprender nunca el amor de Luis, cuanto más sentirlo igual. Entonces está claro desde el punto de vista de Pedro que Luis se equivoca, no es capaz de ver a Berenice de la misma manera que él la ve y de la misma manera que él piensa que Berenice realmente es. Eso sí, no podríamos pensar que Luis está completamente loco, porque es capaz de comprender en varios momentos, sobre todo cuando se trata de su relación con la joven Esmeralda, él es capaz de comprender que está martirizando a Esmeralda de la misma manera en que Berenice lo martirizó a él con anterioridad. Por tanto, sí que tiene conciencia de lo que está ocurriendo, sí que es capaz
de darse cuenta de lo que está haciendo, simplemente no es capaz de adaptarse a la situación, no es capaz de hacerse compatible con la realidad, y esto lo convierte en un personaje dentro de la novela bastante peligroso para la sociedad en la que vive. Hay que decirlo claro, Luis es un loco literario, es un loco que se ha enloquecido a sí mismo a través de una visión de la realidad que no se hace compatible, que no se ajusta además a esa realidad que lo rodea. Este primer loco, este Luis, es un loco literario muy al gusto de los escritores románticos que diseñaban la locura con mucho cuidado, como lo hace también aquí Rosalía de Castro. La muerte de Esmeralda tiene lugar en un momento en el que Luis ya ha roto su relación con Esmeralda, se lo ha dicho con claridad que no está interesado en continuar esta relación, y además trata de evitar verla durante más o menos un mes. Y entonces, cuando finalmente vuelve a ver a Esmeralda, entra aquí de nuevo la influencia de Edgar Allan Poe, la novela gótica, la novela fantástica, el relato macabro, porque cuando Luis todavía no sabe de la muerte de Esmeralda, la joven se le aparece bajo la forma de un fantasma. En la página 128 y 129 de esta edición tenemos esto precisamente, cómo se aparece el personaje de Esmeralda en la forma de un fantasma. Dice el propio Luis: pero cuando abrí la puerta interior de su casa, para bajar la escalera, hube de lanzar una exclamación de desagradable sorpresa y detenerme a mi pesar. En el último peldaño hallábase Esmeralda en pie, con su refajo color lacre, con su pañuelo de algodón que, anudado sobre la cabeza, hacía gracioso marco a su rostro, y con el mandil de cenefa verde y fondo negro, encima del cual blanqueaban las limpias mangas de su camisa de lino. Inmóvil y con los ojos clavados en los míos, empezó a mirarme, a mirarme. Dios mío, si la vieras, Pedro, de una manera que me lava la sangre en las venas. Y al mismo tiempo que me miraba así, sonreíase enseñándome los dientes, que no eran tales dientes, pequeños y blancos como ella los tenía, sino astillas de huesos puntiagudas y largas, que me parecía iban a herir sus labios sonrosados. Es decir, tenemos una aparición espectral de Esmeralda después de muerta, y la mención de los dientes es especialmente importante porque nos lleva de nuevo al cuento Berenice o Bernice de Edgar Allan Poe, en el cual, por supuesto, quien haya leído ese cuento sabrá que los dientes de Berenice son muy importantes en la trama de ese cuento. Aquí no son los dientes del personaje de Berenice, sino los dientes del personaje de Esmeralda, en los que se fija específicamente Luis, y me parece a mí que esto obviamente no es casualidad. Rosalía de Castro conocía este texto de Edgar Allan Poe. Poco después, Luis se entera de la muerte de Esmeralda y se da cuenta de que esa aparición es una aparición fantasmal, y asiste al entierro de Esmeralda, pero le parece que el cadáver de Esmeralda en realidad está vivo, que Esmeralda está viva y que le habla desde el féretro, y esto va a causar un revuelo en el sepelio, en el entierro de Esmeralda, de una manera que tampoco estamos seguros de si realmente ese revuelo que causa está en la cabeza del propio Luis o no, o si realmente ocurre. En cualquier caso, esta idea del personaje que piensa que un muerto dentro de la caja mortuoria puede estar vivo o viva en este caso, nos lleva a un cuento del siglo XX del también gallego Rafael Dieste, que se llama
sobre la muerte de Bieito, que se estructura en base a esta idea también. Un cuento bastante posterior a esta novela de Rosalía de Castro. En todo caso, estamos viendo ya indicios muy evidentes de la locura de Luis. Al terminar Luis de contar su historia a Pedro, de una manera también fortuita, aparece en el bosque de Conjo, de manera totalmente inesperada y fortuita, como digo, el personaje de Berenice. Se encuentra de repente ahí en un claro del bosque, los dos amigos ven a Berenice, que está acompañada de su esposo, el neoyorquino, del que ya habíamos hablado anteriormente, y entonces Luis, al verla, no puede evitarlo y trata de atacar, trata de golpear, trata de agredir al neoyorquino, al esposo de Berenice, algo que se puede considerar ya como el clímax de esta historia y el clímax de la locura de Luis. Parece ser que Berenice ya ni siquiera se acordaba, nos dice el narrador, nos dice que Berenice ya ni siquiera se acordaba ni de Luis ni del tiempo que había pasado muchos años atrás en estos parajes gallegos, y simplemente se encontraba allí por pura casualidad de visita, no esperando encontrarse con Luis, pero se lo encuentra y Luis trata de atacar al neoyorquino, al esposo de Berenice, y bueno, al final es reducido por unos lacayos y no pasa la cuestión a mayores, pero sí es evidente que Luis ya está aquejado de una locura que se basa, esta locura, en su negativa constante a lo largo de toda la novela a ver los hechos de la manera que los hechos realmente se aparecen ante él. Él no es capaz de hacerse compatible con esta realidad y esto va a acabar causando esta locura. No se hace compatible con la realidad, no se hace tampoco compatible con esa sociedad dentro de la cual vive y por tanto se convierte no en un loco gracioso, no en un loco divertido, no en un loco del que reírse, sino en un problema serio para la sociedad dentro de la cual vive. Esta locura de Luis va a llevarlo a sufragar con el dinero de una herencia que ha recibido la construcción de un hospital psiquiátrico, de un manicomio, precisamente en Conjo. Irónicamente, será el propio Luis el que se convertirá en el primer inquilino de este hospital psiquiátrico, de este manicomio. Se convertirá Luis en ese primer loco al que hace referencia el título de esta novela, muy desconocida pero muy recomendable en mi opinión, de Rosalía de Castro. Yo, de las varias novelas de Rosalía de Castro que he leído, esta siempre ha sido la que más me ha interesado, precisamente por dos razones. Primero, por la presentación de un personaje irracional, idealista, romántico como es Luis, y después ese contrapeso que es el personaje de Pedro, su interlocutor, que lo escucha, pero que tiene una visión mucho más racionalista. Esta contraposición entre el idealismo típico del romanticismo y el irracionalismo típico del romanticismo y el racionalismo del personaje de Pedro siempre me ha interesado en esta novela, de la misma manera que me ha interesado el hecho de que Luis es un personaje que no es capaz de hacerse compatible con la realidad, que tampoco es capaz de resultar operativo dentro de la sociedad en la que vive y por tanto tiene que ser recluido, tiene que ser eliminado o sacado fuera de esa sociedad con la cual no es capaz de hacerse compatible y dentro de la cual no es operativo. Yo recomiendo, como siempre digo, encarecidamente esta novela de Rosalía de Castro, novela bastante olvidada, novela que forma parte de su obra en español, que realmente es mucho más copiosa que su obra en gallego, aunque está mucho más olvidada y mucho menos reconocida que sus poemas, que sus poemarios en
lengua gallega. El primer loco de Rosalía de Castro, esta es la obra de la que hemos hablado en esta nueva entrega de la serie de vídeos Obras Ignotas. Creo que es la séptima ya, séptima entrega de esta serie de vídeos de Obras Ignotas dentro de mi canal de YouTube Antón GF. Terminamos ya y les doy las gracias por su interés. Les animo a que busquen esta novela de Rosalía de Castro, El primer loco, del año 1881, la última obra, la última novela escrita por Rosalía de Castro. Yo creo que no les va a decepcionar y les va a hacer pensar críticamente sobre los temas de los que hemos tratado en el vídeo de hoy. Soy Antón García Fernández, el copyright de este vídeo es mío, de Antón García Fernández, año 2018, y el vídeo se grabó en directo en Martin, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, y estará disponible en mi canal de YouTube Antón GF. Muchas gracias por su atención y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima.